lo que se va conociendo a través de ellas. Hace unos días mencionábamos la preocupación, inclusive de los funcionarios, para aclarar lo que una comunicación de Google estaba llevando a muchos santafesinos, y que era alerta por inundaciones en el río Salado y demás, que entendemos funciona con ciertos parámetros que, bueno, cumplidas esas normativas que le han puesto, se convierten en una alerta, pero en una alerta que tiene ¿qué dimensión? ¿La gente está capacitada para poder evaluar lo que desde Google llega? ¿Lo analiza más o menos importante a lo que le puede decir un intendente, lo que le puede decir un ingeniero en recursos hídricos y demás? Por eso estamos recurriendo a alguien que sabe mucho de esto. Estoy hablando de un hombre que tiene un trabajo social de hace muchos años en todo lo que es el oeste de la ciudad de Santa Fe, como es Rubén Sala, que además de conocer de la cuestión social, le ha tocado lidiar con las inundaciones del 2003 y desde el 2007 también, y que ha publicado algo en relación a esto que ha llegado, este mensaje de alerta de Google. Rubén, es un gusto para todos nosotros aquí en Ponele Onda saludarte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, bien, estoy bien. Bueno, ¿qué te motivó a hacer esta publicación aclaratoria? Porque en el barrio, cuando Google publica ese informe, se supo enseguida, y mucha gente asustada consultaba y preguntaba, y hasta dónde va a llegar el agua, me voy a inundar, ¿qué hago? De gente que ya estaba juntando la ropa, los documentos, lo que se recomienda que se haga cuando hay inundación. Entonces sentí necesario hacer esa publicación para llevar tranquilidad a la gente, que no quiere decir que no hay que estar alerta, pero sí estar tranquilo, porque te quita el sueño volver a recordar aquellas cosas que pasaron en el 2003. Ni hablar. Alguna de tantas veces que uno ha hecho móviles y demás, recuerdo que la gente decía que escuchaba llover y ya se alteraban, ¿no? Se alteraban los ánimos, entraba la preocupación. Imagínate con una alerta. Rubén, ¿qué ves diferente, vos que conocés muy bien la geografía del oeste santafesino, de la capital de la provincia, qué ves diferente a lo que veías en aquel 2003? Mira, yo lo digo ahí en la nota, recordemos que vivimos en el valle del río Salado, los barrios del oeste, casi todo es el valle de lo que fuera alguna vez el río Salado, y que luego fuera habitado por los santafesinos. Entonces, lógicamente que hay lugares muy bajos, lugares ganados del río, y por lo tanto esos lugares bajos siempre van a estar en peligro toda la vida, por lluvia o por peligro de inundación por el río, si es que algún día se deterioran las defensas. La diferencia con el 2003 es que en el 2003 faltaba construir un pedazo de terraplén atrás del hipódromo, por allí en ese pedazo de terraplén que históricamente no se construía, sino que se esperaba la creciente, y cuando estaba llegando se hacía un terraplén corto de 70, 80 metros para resistir el agua. Bueno, esta vez pasó que no se hizo ese terraplén, el agua llegó. Yo creo que el cálculo de los funcionarios de ese tiempo, Álvarez intendente y Reutemann gobernador, fue que iba a entrar un poco de agua, y que esa agua iba a ser tirada por las bombas que están junto a los terraplenes para el río, y que no iba a haber muchos problemas, iban a inundar algunos barrios bajos, pero nada más. No contaron con que el terraplén de la autopista Santa Fe Rosario en ese tiempo tenía muy poca luz de evacuación, únicamente por el puente. Exacto. Por lo tanto actuó de represa. Tanto es así que del lado norte de la autopista Santa Fe Rosario había 50 centímetros, 55 más que del lado sur. Por lo tanto, esa era la represa que hizo que el agua parara y que entrara en ese terreno que no alcanzaron a construir. Intentaron construir, pero no llegaron porque era muchísima el agua que venía. Por lo tanto, eso es la diferencia. Hoy ese terraplén está terminado, está alto, está consolidado, está construido hasta la ciudad de Recreo. Por lo tanto, puede venir mucha agua por el Salado. Por arriba de los terraplenes no va a pasar, porque la altura de los terraplenes
hace que antes que entre el agua por los terraplenes va a entrar por el puerto de Santa Fe. Claro, Rubén, y como dirigente, como gente que te conoce en los barrios y se referencia en vos, ¿qué le podés decir hoy ante esa preocupación que ellos manifiestan? No, lo que yo digo es que hay que estar atento, hay que estar alerta, deberíamos estar siempre así, no cada vez que anuncia una creciente o una lluvia. Uh-huh. Debería ser motivo de alguna materia en los colegios. Vivimos en lugares que alguna vez pueden volver a ser catástrofes y por lo tanto hay que enseñar, no asustar, sino enseñar lo que puede pasar y cuáles son las precauciones que hay que tomar. Después del 2003-2007 nunca más se habló, ningún gobierno hizo más nada, salvo las obras que están bien hechas, por supuesto. Pero después la cuestión de la concientización se abandonó, nadie habla de eso. Y me parece que en algún momento va a haber que retomarlo, va a haber que hacerlo. Rubén, haces mención en esta nota lo que se anuncia como fenómeno del Niño para los últimos meses de este año, más bien verano. ¿Qué más tenés para decir con respecto a este tema? Porque vas de alguna manera, esto que recién te consultaba tu tocayo acá, Rubén, para que tenga en cuenta la sociedad preparándose para un verano con este fenómeno llamado Niño. Se aproxima un fenómeno del Niño que está anunciado para los últimos meses del año y enero, con mucha lluvia, que cae en poco tiempo. Y lo que decía antes, hay lugares muy bajos en la ciudad de Santa Fe que seguramente se van a inundar. No es porque uno lo diga, sino porque naturalmente cuando hay mucha lluvia ya se inundaron el otro día cuando llovió. Imaginemos lo que va a ser si llega a llover mucho más que eso. Uh-huh. Por lo tanto, me parece que la propuesta mía es que el gobierno municipal, si se quiere involucrar el gobierno provincial, también habría que hacerlo. Las organizaciones de los territorios y los vecinos que viven ahí deberían rápidamente comenzar a organizarse. ¿Y qué organizarse? Por lo menos saber quiénes son. Porque después pasa lo que pasa siempre. Se inunda 50 y se le reparte a 500, de los cuales nunca hay un registro y nunca se sabe si verdaderamente se repartieron 500. Por lo tanto, lo que yo digo es hablar con los vecinos, tener reuniones en el lugar donde están los vecinos, decirle aquí es muy probable que se inunde porque están viviendo en los bordes de los reservorios que son destinados a acumular el agua de lluvia. No decirle que se tienen que ir, no decirles que son intrusos, porque si vemos en la ciudad de Santa Fe cómo se está viviendo en lugares donde no se debería habitar, también recordemos que Barrio El Pozo, la universidad, la Facultad de Ciencias Hídricas y el predio ATUNL también están en el Valle del Río, pero de eso nadie se acuerda. Siempre se acuerdan de los pobres que viven en el lugar donde pueden. Nadie se va a vivir ahí porque quiere, sino porque el último lugar que le queda. Y así se hizo la ciudad. Esta ciudad en 1905, cuando se inundó, que llegó el agua del Salado hasta la terminal de ómnibus, no vivía gente aquí donde yo vivo, donde estamos hablando ahora. Uh-huh. No había gente. Cuando se construye el Terraplén en el 49, recién ahí se habita. Pero porque hay lugares donde la gente no tiene otro lugar para ir a vivir. No es una elección la mayoría de las veces. Sí, entendemos, por supuesto, y muchas veces se le dice a la gente que se vaya de ahí, pero no se le proponen lugares tampoco a donde pueda ir, ¿no? Ya que te tenemos en línea, Rubén, abuso de del conocimiento, de la situación que vos tenés siempre, para preguntarte cómo está la cosa, cómo está la cuestión social. Bueno, ha habido un informe a nivel nacional de la cantidad de gente que duerme en la calle, de la cantidad de gente que no tiene acceso a la comida, de cómo se incrementaron los niños que van a la copa de leche en las escuelas o los comedores escolares, los adultos que van a los comedores barriales. ¿Qué percibís vos allí en tu barrio? Mira, la situación social es terrible, ya no se banca más.
La diferencia del 2001, porque muchos dicen, ¿por qué no explota? ¿Por qué no revienta? La diferencia con el 2001 es que en el 2001 no teníamos asignación universal por hijo, que hoy existe y llega hasta el último ranchito del último distrito del país. Ujú. Y no teníamos tampoco los comedores populares que hoy existen, que al menos le dan una comida por día a mucha gente que necesita, pero tampoco llegan a cubrir todas las necesidades. La cuestión es que más grave aún que el 2001 es que eso que yo decía, la gente que vive en la calle, habría que averiguar los motivos por qué viven en la calle. Ujú. Mucha de esa gente han pedido préstamo a los narcos de los barrios y pierden la casa porque no pueden pagar. Así, dicho duramente, así, no digo todos, pero a muchos Sí, les pasa sí. eso. Otros se han tenido que ir de los barrios por problemas de violencia de los jóvenes, de la familia, que han tenido un problema de violencia y no pueden vivir más en el lugar donde vivían. Y bueno, y le han quemado la casa a muchos de ellos. Y todo eso hace una situación que es nueva, no es nueva. Yo no digo que tendríamos que tener previstas herramientas, pero es nuevo. Esto es relativamente nuevo, no pasaba antes. Te iba a Lo decir, mismo de que- las veces que hemos hablado, es la primera vez que te escucho incorporar esta figura que irrumpe para, bueno, atacar contra la paz social, si se quiere, ¿no? En los barrios, más allá de la situación económica, encontramos otro enemigo ahora. Sí, un enemigo que está disfrazado de amigo encima. Porque si vos no tenés, te quedaste sin trabajo, no tenés de qué vivir, y viene alguien y te ofrece ponerte, qué sé yo, una pollería. Te compra la heladera, te compra la balanza, te compra el mostrador, y vos se lo vas pagando por día, por mes o por semana, como vos quieras te pasan a cobrar. Mientras el negocio anda bien, está bien. Ahora, en algún momento empezás a vender poco, empezás a vender menos, no podés pagar y te sacan todo, inclusive en algunos casos la casa. Esto no está documentado en ningún lado, pero es así. Qué tremendo. Rubén, ¿cómo ves a los jóvenes? Mira, yo veo una juventud maravillosa en los barrios que se esfuerza por estudiar, se esfuerza por practicar deporte, con todo lo que cuesta ese esfuerzo para los que menos tienen, para los que a las 7 de la mañana tienen que ir a estudiar, y si no tienen quien los acompañe, corren el riesgo que los asalte, que les saquen cualquier cosa. Es muy, muy difícil vivir en los barrios y estudiar. Hay un porcentaje muy pequeño de jóvenes quebrados por la droga, ya se empiezan a ver algunos zombies, esos que veíamos en la película, como veíamos en otros países. Tremendo. Ya se ven. Hay Paco, y todo lo que contra eso, con el problema de la inseguridad, que ha pasado a ser inseguridad dentro de tu domicilio. No existe un vecino que no hayan robado, por ejemplo. No existe. No se puede dejar nada en el fondo de la casa, no se puede dejar una puerta que no sea segura. Y todo eso hace a un problema que cuando se juntás todo eso, la gente está viviendo muy mal. Rubén, Muy mal. Rubén, Los que más lo sufren son justamente los jóvenes, a los que son las primeras víctimas de la violencia. claro, ¿y qué pasa? Porque uno siempre cuando habla de jóvenes lo referencian en el varón, en a qué se dedica o dónde. ¿Y qué pasa con las jóvenes? Y bueno, las jóvenes que no estudian hacen lo que pueden, de todo, de trabajo por hora en casas de familia, delivery, hay muchas chicas que son delivery. Ujú. Y ¿cómo? No, asentía porque uno lo No. ve, claro, sí, por supuesto. Y bueno, todo lo que se puede, pero no hay trabajo. Lo lamentable es que no hay trabajo, no hay trabajo, ni siquiera. Me acuerdo que peleaban por trabajo digno. Hoy habría que pelear aunque sea por trabajo, aunque no sea digno. Desgraciadamente hemos llegado a eso. Te saco un poquito de la temática que estamos hablando, Rubén, y te quiero preguntar por el barrio. ¿Qué te sigue enamorando de tu Santa Rosa de Lima? Mirá, yo justamente lo hablábamos con unos amigos que por la edad que tengo ya van quedando poco y por
por los pocos años que también que se vivían antes, ¿no? Mis amigos, la mayoría ya no están. Pero con lo que están, nos acordábamos que yo camino por el barrio y me acuerdo de quién vivía en cada lugar, con quién nos juntábamos, en qué lugar nos poníamos de noche a tomar gaseosa. Éramos unos vivos bárbaros. Éramos 20 y había uno solo que tomaba alcohol. Pero bueno, son esas cosas que uno se recuerda del barrio, además de la lucha histórica de este barrio, que no está muy contada, pero en este barrio pasaron cosas muy lindas. Este barrio cobijó a un montón de gente en la época de la dictadura que venía de otros lugares, se escondió aquí, y así un montón de gestos de solidaridad que para el barrio no es algo común, ni siquiera se toma como solidaridad. Que un vecino le dé al otro un poco de hierro o le cuide a los hijos un rato, no es visto como una cuestión de solidaridad, sino como una costumbre, que eso por ahí en otro lado no pasa. Uh-huh. Es así, realmente eso es Santa Rosa de Lima, ¿no? Y más allá del paso de los años y estos nuevos temas que van surgiendo, ¿no? Relacionados con todo lo que hablábamos antes. Rubén, te agradecemos mucho, gracias por estar siempre y prestarnos a través de la sabiduría que te da la vida, poder analizar estas situaciones que no siempre están en los medios de comunicación, que no siempre son noticia, ¿no? Así que valoramos muchísimo este tiempo de poder charlar contigo. Muchas gracias. Sí, yo le agradezco a ustedes porque no es muy común que llamen a alguien como yo para estas cosas. Generalmente se llaman a los expertos en hidrología, en todo eso, pero por lo tanto yo le agradezco mucho porque estas cosas tienen que ser conocidas. Por supuesto, y porque ¿sabés qué? La gente, seguramente el que te conoce, confía en vos, por eso te estamos llamando a vos, porque saben que vos no le vas a mentir, y a lo mejor temen que otros, no a lo mejor con la intención de mentir, pero bueno, hay tantas idas y venidas, tantas cosas que ya han pasado, que por ahí, viste, la gente desconfía. Entonces, lo más importante es ir a las personas creíbles. Ahí fuimos. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes y les mando un abrazo. Otro para vos, gracias. Bueno, Rubén Salas, dirigente social desde hace muchos años. Yo creo que desde que llegué a Santa Fe y trabajo en los medios de comunicación, Rubén siempre ha tenido mucho protagonismo, siempre con su gente, siempre con su gente.